Me avisas cuando ya estés live para comenzar ya. Ya, dame un minuto. Listo, Majo, ya se está ahorita conectando. Perfecto. Buenas noches con todos. Bienvenidos al programa de fortalecimiento de cuidados críticos COVID-19. El día de hoy tenemos nuestra segunda sesión que es en relación a lo que es el manejo de COVID-19 en el periodo de prehospitalización. Para esto tenemos grandes oradores y quisiera dar la bienvenida a nuestra moderadora, la doctora Michelle Grunauer, quien nos dará un poco más de indicaciones sobre la sesión del día de hoy. Buenas tardes con todos. Para mí es un privilegio el poder estar con ustedes hoy. Tenemos un equipo fantástico de médicos y de seres humanos excepcionales. Ya les iremos contando sobre el currículum. Tenemos a Rafael Barrera, que viene desde Northwell Health, a Flor Muñoz Rivera, que viene desde Texas Children's Hospital, a Vanessa Camposano del Hospital Guasmo Sur, a Fernando Aguinaga del Hospital Metropolitano. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros, por su generosidad hacia nuestro país. Entonces, para recordar a los nuevos inscritos, tenemos varias sesiones que están planificadas hasta el 12 de mayo. Incluyen áreas importantísimas en el manejo de pacientes que presentan diagnóstico de COVID-19. Hoy nos vamos a centrar en el manejo de COVID-19 en prehospitalización. Con esto, quiero dar la bienvenida a nuestro primer expositor. Listo. Solo antes de presentar a nuestra expositora, quería recordarles que tenemos ahorita dentro de la llamada de Webex, para los participantes en su esquina inferior derecha pueden agregar todas las preguntas y los panelistas irán contestándolas paulatinamente, ¿sí? Y de la misma manera también recordarles que tenemos un en vivo dentro de nuestra página de Facebook de la Escuela de Medicina de la USFQ, en donde también pueden seguir el evento. Pueden incluso agregar preguntas que serán tomadas en cuenta para los panelistas y nada más también, dado que este es un programa largo, para poder considerar su asistencia, si es que están en el live de Facebook, les solicitamos nada más nos dejen un comentario con sus nombres para poder asegurar su asistencia. Listo. Con eso nada más quisiera dar la bienvenida a la doctora Flor Muñoz Rivas, un honor poderla presentar el día de hoy. Ella es médico de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ella hizo su residencia en pediatría en el Baylor College of Medicine y fellowship en Pediatric Infectious Disease, igual en Baylor College of Medicine. Es consultora para enfermedades infecciosas en el Texas Children's Hospital. Es profesora asociada en el Baylor College of Medicine y Baylor College of Medicine Vaccine Research Center. Sus intereses incluyen las vacunas y las enfermedades prevenibles por vacunas, enfermedades respiratorias y la epidemiología. Bienvenida, doctora Muñoz, y le agradecemos mucho por su presencia el día de hoy. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Voy a iniciar a compartir mi pantalla. Si me dan nada más un momentito. Y les voy a pedir disculpas de antemano porque mis diapositivas están en inglés, pero claramente vamos a conversar en español. Entonces, le agradezco mucho a ustedes, al comité organizador de este evento, en invitarme a participar y estar esta tarde acá y a conversar con ustedes acerca del manejo ambulatorio de los pacientes con COVID-19. Yo soy pediatra infectóloga, como lo han escuchado, así es que mucho de esto también está dirigido a los niños, pero estoy tratando de darles una perspectiva general. Acá viene ya la primera de los objetivos.
Quiero darles una perspectiva general sobre cómo estamos con la pandemia. Ven cómo cada día cambia esta situación. Para comprender el tratamiento o el manejo de estos pacientes hay que comprender un poco su patofisiología, cuáles son las manifestaciones clínicas y su diagnóstico, y también ponernos al día sobre cuáles son los distintos grados de severidad de esta enfermedad. Y luego de nuevo nos enfocaremos con el manejo ambulatorio. Tengo también que decirles que estoy un poco más al tanto de lo que está sucediendo obviamente acá en Estados Unidos, en donde yo practico. Aquí es esa fotografía, el Centro Médico de Texas. De hecho, varios de esos edificios son nuestro hospital pediátrico, son como 8 edificios de esos, son solo el hospital de pediatría. Y se imaginan que, bueno, pues esa es mi área de especialidad, así es que espero poder responder a todas sus preguntas, pero si me queda algo de adultos, los responderé más tarde. Doctora Entonces, Muñoz, perdón que le interrumpa. No estamos ¿sí? viendo todavía sus diapositivas. No la están viendo todavía, Sí. perdón. Y sabe que dice share, ¿ya? ¿Ahora sí? A ver, está ahorita compartiendo. Ahí sí, perfecto. Ahora sí, bueno, entonces les retraso un poquito porque tienen que ver la fotografía de lo que estaba hablando. Disculpen por eso. Gracias por avisarme antes de empezar a hablar más. Bueno, entonces ya entrando de lleno al tema, lo primero que quiero nada más recalcar es cómo es que estamos aún dentro de una pandemia bastante activa, bastante importante. Los datos más recientes de la OMS nos indican que luego de un pico a nivel global, que llegamos a final del año pasado, en diciembre y principios de enero, pues hubo una caída significativa del número de casos, pero ahora nos preocupa el hecho de que están empezando a aumentar los casos de nuevo en las últimas 3 semanas. Y algo de esto nos indica que podría ser relacionado con el resurgimiento de variantes que nos están dando un nuevo reto. La mortalidad sigue en disminución, esperamos que así sea. Entonces, en Latinoamérica en general y el continente americano representamos casi la mitad de todos los casos y de todas las muertes que están ocurriendo a nivel mundial. Y vemos como en cuanto a los países latinoamericanos, Brasil está más afectado con un mayor número de casos y mortalidad, seguido de México y luego pues los demás. Acá vamos a pasar a nada más brevemente hablar sobre las variantes, porque esto también nos da un reto en cuanto a reconocer la enfermedad. 3 variantes importantes de muchísimas variantes que están surgiendo. La primera es la que viene del Reino Unido, la que se conoce como B117, y como ven en el lado más izquierdo acá de este mapa, esta variante se encuentra ya en más de 118 países y se ha expandido a nivel mundial de una forma exageradamente rápida desde agosto, septiembre del año pasado. Al mismo tiempo que esa variante surgió, también vimos la variante de Sudáfrica, que es esta, la B1351, y que también se encuentra en algunos países ya en el continente americano. Y acá tenemos al final la variante que se conoce como P1, que es la que surgió en Brasil y Japón inicialmente, y que está también expandida en todo el continente americano. El problema con estas variantes es que son mucho más contagiosas y entonces por eso estamos viendo, como ven abajo, resurgimiento de casos conforme estas variantes están expandiéndose a nivel mundial y de nuevo tendremos que ver aún acerca de su severidad. Esta gráfica me gusta mostrarlas porque también hemos visto cómo pueden haber otras infecciones respiratorias y la epidemia de COVID, la pandemia, ha prácticamente eliminado otros virus respiratorios. En un caso claro es el de influenza. Esta es una gráfica en donde vemos visitas a la emergencia en Estados Unidos y ven cómo a través del principio de este año, de enero para la fecha, aquí vienen las manifestaciones, personas que vienen con síndrome respiratorio, con dificultad respiratoria, y que la mayoría de estas sí ha bajado el número de casos, pero están representadas principalmente por enfermedad causada o asociada con coronavirus. Acá vemos neumonía en general, no necesariamente asociada con coronavirus, pero ven como la curva sigue igual, entonces puede ser asociada. Sin embargo, influenza, así como otros virus respiratorios acá abajo, prácticamente no lo hemos visto. Entonces, si alguien viene con este tipo de manifestaciones, tenemos que pensar COVID-19.
Entonces vamos a hablar brevemente sobre los mecanismos de patofisiología, porque pues después de entrar el virus dentro de las células, que es lo que conocemos como la infección inicial, y este virus es único porque tiene el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina, que se encuentra en diferentes células. Lo que quiero recalcar acá es de que este proceso inicial desencadena un número de manifestaciones causadas por el virus mismo y otras que están causadas por la respuesta del huésped, pero que inicialmente, antes de que la persona se infecte, para que no se infecte, podríamos intervenir. Porque se puede hacer esto, ya sea que después de una infección natural se desarrollen anticuerpos o que se pueda dar inmunización activa o inmunización pasiva. Pero después de esto, también se desarrolla inmunidad celular. Entonces, para incluso prevenir esta infección es importante tener ambas, inmunidad celular e inmunidad pasiva. Y luego comprender, ¿verdad?, que cuando se empieza ya la infección, vamos a ver mucha actividad viral. Sabemos que la severidad de la enfermedad está relacionada con la cantidad de virus que existe en la persona o que se excreta. No van a poder leer esto, pero es nada más para mostrarles varios metaanálisis, estudios que se han hecho que demuestran esta relación. A mayor cantidad de carga viral, mayor enfermedad y mayor severidad. También sabemos acá, por ejemplo, la duración de los síntomas promedio van a ser unos 10 días y también después de los 10 días vemos una reducción significativa en la cantidad de virus que se está excretando, que se correlaciona en el panel D acá a los 10 días con la presencia de anticuerpos. Entonces, se necesitan anticuerpos para responder a esta infección. Y se puede ver que a los 10 días la mayoría de personas, si no 100%, ya tienen anticuerpos en contra de este virus y eso se correlaciona con mejorar en cuanto a las manifestaciones. Y finalmente, para comprender cómo funciona nuestro sistema inmune, la cantidad de anticuerpo, que usualmente es IgG, o sea, el título de anticuerpo que está aquí en los ejes X, se correlaciona con la actividad neutralizante. Entonces, a mayor cantidad de anticuerpo, mayor neutralización, quiere decir que vamos a poder evitar que el virus siga infectando, se neutraliza y la enfermedad se resuelve. Entonces, tenemos ya muchos datos, que eso es lo que nos indica, es de que eventualmente las vacunas van a funcionar. Las manifestaciones clínicas son variadas. Esta gráfica acá al lado izquierdo, pues es para la población en general. Sabemos que puede ser una enfermedad febril, pero definitivamente es una enfermedad respiratoria inicialmente, con tos, que puede también causar síntomas sistémicos que parecen una influenza, con dolores musculares y cansancio, pero también tiene manifestaciones gastrointestinales. Y tenemos varios periodos que ya sabemos ahora que existe un periodo de incubación que puede ser de más o menos unos 14 días, pero la mayoría de personas tienen síntomas a los 4 o 5 días aquí al principio. Y este periodo es infeccioso, se puede transmitir el virus, es algo muy único porque sabemos que puede ser un periodo grande de infección presintomática. Entonces, notar eso porque aunque se detecte el virus, puede ser que la persona se recupere o tenga enfermedad leve nada más, como les decía, según el tiempo, ya después de una semana, 10 días, se debería de mejorar si todo va a ir como curso esperado, a menos que la persona desarrolle enfermedad de SARS coronavirus severo o un proceso hiperinflamatorio en donde puede ya haber enfermedad crítica. Y en pediatría inicialmente y ahora en adultos vemos un síndrome multisistémico inflamatorio que también resulta en más complicaciones que requieren hospitalización. Entonces, este es el sistema de clasificación que tiene el Instituto Nacional de Salud acá en Estados Unidos, que también de nuevo nos da una pauta para saber cuáles son estos pacientes pre-hospitalización de los que pues, podemos considerar un tratamiento prehospitalario. Entonces, pueden ser que sean los pacientes asintomáticos, como vemos acá, o que están presintomáticos. ¿Qué significa eso? Esto va a ser un paciente que tiene una prueba de PCR o de antígeno positiva para coronavirus, pero aún no tiene síntomas de la enfermedad de coronavirus. ¿De acuerdo? Entonces, estos son estos pacientes que pueden estar infectando a otras personas, pero ellos mismos no están con ningún síntoma. Las enfermedades leves de coronavirus son aquellos pacientes que tienen la prueba positiva,
y tienen síntomas variados que son muy generales y no graves. Entonces, puede ser fiebre, tos, como decíamos, malestar sistémico, incluso síntomas gastrointestinales. Aquí puede haber anosmia, la pérdida del olor y del sabor, pero no tienen dificultad respiratoria, no tienen disnea, no tienen ningún cambio en los rayos X. Usualmente estos pacientes estarán en casa o estarán manejados ambulatoriamente. En medio vemos a los pacientes moderados, que aquí se define en aquellos pacientes que ya tienen un poco más de síntomas avanzados, sobre todo de enfermedad respiratoria baja. Ahí vemos ya tal vez esa dificultad respiratoria en algún nivel. Y también puede ser incluso cambios a nivel de rayos X, pero todavía mantienen su saturación de oxígeno. Entonces, estas personas, de nuevo, dependiendo de qué tan severa esté la pandemia y ocupados los hospitales, muchas de estas personas no se admiten, se manejan ambulatoriamente, ¿de acuerdo? Y simplemente van a ser los casos severos cuando ya hay hipoxemia, definida aquí como una saturación de oxígeno de menos de 94%, o cuando ya hay enfermedad y por radiografía, por imágenes, que ocupa más del 50% de los pulmones en el caso de adultos, ya es enfermedad severa que requiere soporte hospitalario, y luego también los pacientes críticos con enfermedad multisistémica, sepsis, etcétera, también van a necesitar hospitalización. Entonces acá hablamos en este caso pre-hospitalario, ambulatorio, son los casos de asintomático, leve o moderados. En cuanto a las pruebas, tal vez quisiera nada más recalcar el hecho de que porque tenemos tanta enfermedad por coronavirus actualmente, es necesario hacer pruebas de confirmación para saber si estos pacientes tienen coronavirus y también, como vamos a ver en un momento, hacer pruebas para otros virus que podrían estar circulando. Pero ¿a quién le vamos a evaluar? ¿A quién vamos a tomar pruebas para confirmar el diagnóstico? Son aquellos que tienen síntomas. La verdad es de que no es necesario buscar casos asintomáticos si alguien no ha tenido contacto o si no tiene una razón específica para hacerse la prueba, ¿verdad? Pero sí se puede hacer cuando hay otro caso que es cercano, o para cuando hay, por ejemplo, necesidad de descartar que alguien esté infectado y evitar que otros se infecten, una persona que tenga alguien a riesgo en casa, por ejemplo. Entonces, aquí el punto es de que se debe de utilizar el diagnóstico en personas sintomáticas y que las pruebas en general en este momento son pruebas de PCR, idealmente si las pueden utilizar, o de antígeno. Y vemos cómo según la actividad en la comunidad, ustedes pueden ver, por ejemplo, si menos del 5% de las pruebas que se hacen están positivas, es actividad baja en la comunidad. Cuando llegamos a más de 10% es actividad elevada, o el número de casos también se puede utilizar. Les decía esto porque hablábamos de otros virus respiratorios, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tenemos que pensar que influenza y otros virus respiratorios pueden volver a circular, y ya saben que como hemos tenido pandemias de influenza anteriormente, esta posibilidad aún existe que hayan otros casos. Entonces, a nivel mundial, estas son las guías de la OMS, se recomienda que en casos de enfermedad respiratoria se haga prueba para ambos y que se siga utilizando pruebas que incluyan el virus de la influenza. En pediatría también incluimos virus sincitial respiratorio, ¿de acuerdo? Entonces nos ayuda a decidir cómo manejar a los pacientes y también a saber epidemiológicamente qué virus están circulando. Les quiero mostrar un par de gráficas nada más para poner en contexto quiénes son las personas realmente que tienen enfermedad más grave. En cuanto a casos, y aquí los tengo divididos por edad, sí vemos que hay ciertos grupos, y esto ha cambiado conforme la pandemia. Inicialmente eran personas mayores. Estos son datos de Estados Unidos, pero creo que se reflejan en varios países, y de nuevo tenemos el número más alto de casos del mundo, e inicialmente acá por la mal control de la enfermedad. Pero bueno, para decirles nada más que lo que hemos visto es que esta es ahora una enfermedad no solo de personas mayores, sino que es una enfermedad de adultos jóvenes, y que también la proporción de casos pediátricos, por ejemplo, los adolescentes, ha ido aumentando conforme aumentan los casos en la comunidad. Acá en amarillo, por ejemplo, ven a los casos pediátricos que van de 0 hasta 17 años inicialmente. Al principio, los primeros brotes
muy pocos casos pediátricos y eventualmente llegaron a representar casi un 20% de los casos que tuvimos mientras fue más activa la pandemia acá. Entonces, ahora estamos disminuyendo, pero el punto es, todos los grupos de edad se afectan en cuanto a adquirir la infección, aunque los niños pequeños aún tienen menor probabilidad de infectarse. Ahora, mortalidad. Es muy claro que la mortalidad sigue siendo muchísimo más alta en las personas mayores, sobre todo cuando llegamos a edades de más de 65, 75, 85 años de edad, como ven, pero incluso a partir de los 50 años de edad estamos a riesgo, mientras que los niños, en este caso, la mortalidad es extremadamente baja. Entonces, de nuevo, les recalco esto porque nos indica también con qué agresividad manejar estos casos, incluso antes de que lleguen a necesitar hospitalización. Finalmente, las hospitalizaciones, acá es una proporción, entonces el porcentaje de casos según su edad. Y de nuevo vemos cómo ha habido variabilidad según ha pasado el tiempo este año. Acá abajo los grupos de personas de más de 65, de nuevo los de 50 a 64 bien representados, pero vemos según la epidemia han habido más o menos adultos jóvenes y definitivamente un poquito más de adolescentes y niños cuando ha habido más actividad. Pero igual, la mayoría de niños y la mayoría, ¿verdad?, de personas jóvenes van a poder ser manejados ambulatoriamente y no van a requerir hospitalización. Esto es más para las personas mayores. Los niños, nada más para recalcar, porque somos enfocados en pediatría acá, hay datos también que nos han indicado quiénes son los que están a riesgo, porque puede ser que la edad en sí no sea el único factor de riesgo, sino que otras comorbilidades, como bien sabemos. Entonces, acá esta gráfica que nos pone lo que se llama el COVID-NET, que está manejado por el CDC en Estados Unidos, ven cómo en color azul oscuro están los adultos, en el color azul claro están los niños y bueno, embarazo en sí que también es un factor de riesgo. Y es interesante porque se parece mucho a influenza, ¿verdad? Vemos como en los adultos, por ejemplo, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica o enfermedades metabólicas, que usualmente es diabetes, y también obesidad son factores de riesgo importantes. Pero en niños ven que muchos no tienen factores de riesgo, y de nuevo estamos aquí casi a un 45-50%, similar a influenza, lo que nos dice que algunos de estos es porque son pequeños, tienen fiebre y se admiten. Pero vemos como obesidad especialmente y enfermedades como asma, pulmonares y neurológicas, son niños que son complejos, eso es lo que llamamos de complejidad médica, que ellos sí tienen un mayor riesgo de necesitar hospitalización. Y otras enfermedades a veces genéticas o inmunosupresión, esos son los pacientes pediátricos que se van a hospitalizar y para los cuales tenemos que tener más cuidado en cuanto a su abordaje. Ok, entonces ahora ya de lleno a lo que son las terapias. Voy a tratar de darles de nuevo una perspectiva sobre el manejo ambulatorio más que todo, pero acá esta es una lista de las diferentes terapias posibles. Pues tenemos antivirales, tenemos terapias basadas en inmunomoduladores y terapias adjuntivas o adjuntas que puede ser, por ejemplo, los antitrombóticos. Y ven cómo, según la clasificación que les mostré, depende de la severidad de la enfermedad, cuál de ellas se puede utilizar. Esta es una fuente que también se las recomienda, de nuevo, es el Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, en donde las recomendaciones del manejo de los pacientes están basados en ese grado de severidad del cual conversamos. Acá nos enfocamos hoy en el paciente no hospitalizado con enfermedad leve a moderada, que es lo que marca la flecha acá en rojo. Esta es de la población prehospitalaria. El resto de grupos acá son hospitalizados y diferentes grados de severidad. Entonces, acá desde ya el resumen y voy a hablarles un poquito más en detalle de qué es lo que está disponible. En general, hay datos todavía insuficientes para tener una recomendación fuerte que diga que se deben utilizar antivirales o algún inmunomodulador específico, ¿de acuerdo? Entonces, el panel acá de expertos que revisó estos datos dice que no se puede recomendar o dejar de recomendar. Hay, sin embargo, datos que tenemos sobre muchas de estas terapias que se las voy a mostrar que nos indican que en realidad
en estos pacientes ambulatorios, en la mayoría de casos no va a ser necesario iniciar alguna terapia antiviral o inmunomoduladora específica, con la excepción tal vez de algunos pacientes a riesgo que pueden recibir lo que son anticuerpos monoclonales si están a su disponibilidad. ¿De acuerdo? Estos están autorizados bajo uso emergente en Estados Unidos y vamos a hablar un poquito de cómo funciona. Finalmente, en estos pacientes preambulatorios no se debe de utilizar esteroides. La dexametasona no está indicada y eso es una recomendación con evidencia fuerte y una fuerte recomendación también según el panel. ¿De acuerdo? Entonces, eso está claro. Esto es nada más para pacientes ya hospitalizados, los esteroides. Ok. En niños, acá, como hablábamos, el tratamiento es sintomático. Sintomático quiere decir bajar la fiebre, hidratarlos, que hagan reposo. Esos son los síntomas que se deben de tratar. Lo demás, no hay necesidad de ningún otro tratamiento específico. Algunos niños que son los que son de factores de riesgo alto, como ya los hablamos, y que tienen un diagnóstico confirmado con PCR y tienen por lo menos un síntoma, ¿ok? A estos niños se les puede observar y también dar tratamiento sintomático, y en estos casos, factores de riesgo altos, es cuando podríamos utilizar, si lo tenemos a mano, anticuerpos monoclonales que en los Estados Unidos en este momento solo están aprobados para niños de 12 años para arriba, no para niños menores. Y ningún estudio ha comparado o demostrado eficacia de otros varios tratamientos, otras opciones que están muy repandidas o muy discutidas en medios sociales y en otros medios, y en este caso estoy hablando de todo tipo de vitaminas, todo tipo de medicamentos herbales o alternativos, los medicamentos que vamos a hablar en un momento como ivermectina o como hidroxicloroquina, etcétera, que al principio se usaron mucho, ninguno de esos está indicado ni para niños ni para adultos. Y en las personas hospitalizadas, pues ya ahí sí, aparte de apoyo, antivirales y otro tipo de tratamientos. Les quiero mencionar el Remdesivir porque es el único antiviral que está aprobado. El antiviral es un análogo de los nucleócidos, entonces se mete dentro del proceso de replicación del virus y interrumpe que se forme un virus completo. No es un antiviral perfecto, puede ser que no funcione, ¿ok? Pero definitivamente es la única opción aprobada, por lo menos en Estados Unidos, para tratar a pacientes más avanzados. No lo usamos en pacientes asintomáticos y no lo usamos en pacientes leves o moderados porque si no están hospitalizados no hay necesidad de tratarlos. Si no tienen necesidad de oxígeno tampoco se tratan. Son nada más aquellos que están progresando y sobre todo si tienen algún factor de riesgo, pero este antiviral lo usamos ya cuando están hospitalizados. Les comento que hay estudios que están en curso que están tratando de ver si podría funcionar antes de que se hospitalicen los pacientes, porque como todo antiviral, funciona mejor si se da temprano en el curso de la enfermedad, antes de que se desarrollen los síntomas más avanzados. Estamos hablando en los primeros 2 o 3 días de que inicie la infección o los síntomas, ¿ok? Entonces, hay estudios que están en curso, pero hoy por hoy no se utiliza en paciente ambulatorio. Acá son los otros agentes que habíamos discutido y esto se los digo, estas son las recomendaciones finales del panel acá en Estados Unidos que están al día y que han evaluado todos los estudios que han salido en este momento y como hablábamos, hidroxicloroquina, acitromicina, otros antivirales como contra VIH, ivermectina. Está la recomendación clara de no utilizarse porque ninguno de ellos ha dado ningún dato que sea confirmatorio de que funcionan. De hecho, algunos, como sabemos, pueden tener efectos adversos por el tratamiento inadecuado. Entonces, no se deben de usar. Y para recalcarlo, porque sé que se usa mucho en Latinoamérica, ivermectina específicamente revisado y revisado muchísimo porque hay mucha controversia. No hay realmente datos fuertes o publicaciones que sean adecuadas para comprobar que se puede utilizar o que funciona.
Les quiero mencionar la inmunización pasiva, porque esta es una de las opciones, como habíamos hablado, con el uso de anticuerpos monoclonales. Otra opción es el uso de plasma convaleciente, que se hizo muchísimo al principio de la pandemia y se seguía utilizando. Y se investigó tanto en pacientes hospitalizados con enfermedad moderada o severa o en pacientes que han estado expuestos o que ya tienen infección y son de alto riesgo, que pueden tener también enfermedad moderada o leve. Y el concepto es muy fácil, es simplemente dar esta inmunización pasiva para que la persona pueda neutralizar ese virus, como hablábamos, y poder soportar la infección. Entonces, les voy a hablar de estos dos casos y decirles que hemos evolucionado muchísimo con lo que es el plasma convaleciente. Aunque se le dio a muchas personas sin tener datos de incluso medir cuánto había de anticuerpo en el plasma, ahora sabemos, y hay estudios bonitos, este es estudio de Argentina, es yo creo que el más interesante, porque fue un estudio aleatorizado en donde se hizo control y placebo y se les dio a estas personas que son mayores de edad, adultos, todos de más de 65 años o más de 75 años, son el riesgo alto de complicaciones, se les dio plasma convaleciente de alto título. Y ahí es en donde se logró, este es uno de los pocos estudios que lograron demostrar que estos pacientes, si se tratan en las primeras 72 horas del inicio de síntomas, ellos pueden tener un efecto adecuado y disminuir el riesgo de enfermedad respiratoria severa y no de mortalidad necesariamente en este estudio, pero sí redujo a un 50-40%, dependiendo del estudio, de cómo se vieron los datos, la enfermedad respiratoria y la progresión a la enfermedad respiratoria severa. Entonces, creo que aquí, sí, aquí les tengo nada más el punto que hacer es que incluso en Estados Unidos ahora, aunque utilizamos el plasma convaleciente, debe de ser únicamente plasma de alto título, que ahora ya lo podemos medir, altas concentraciones de anticuerpo, y está restringido para pacientes que ya han progresado, que están ya entrando al hospital, pero que aún no están intubados, porque una vez que están intubados y enfermedad severa crítica, ya no funciona el plasma convaleciente, ya no lo podemos utilizar, es muy tarde. Y en pacientes inmunosupresos, específicamente de cualquier tipo de inmunosupresión, ellos sí se les puede dar incluso antes de que entren al hospital o inicialmente si están empezando con una enfermedad moderada, porque en ellos hay que reemplazar ese anticuerpo y necesitamos utilizarlos. ¿Ok? Entonces, es una población muy, muy definida y son anticuerpos de título alto en el plasma. El panel del Instituto Nacional de Salud, pues no recomienda a favor o en contra del plasma convaleciente, tampoco de inmunoglobulinas específicas y algunos otros tipos de tratamientos. Pero les quiero mencionar los anticuerpos monoclonales. Tengo varios slides, pero los voy a hacer brevemente porque nada más, no sé si existe esta opción, pero esto fue experimental. Existe este que es de Lilly, es el bamlanivimab, que lo que hace es bloquear el receptor del virus. Entonces, este se evaluó en pacientes no hospitalizados con enfermedad leve a moderada que son de alto riesgo, ¿ok? No es tratamiento estándar y rutinario para cualquier persona, pero sí se demostró que en pacientes ambulatorios que son de riesgo puede haber una disminución, un beneficio, porque puede haber una disminución en la progresión a síntomas severos y en que se hospitalicen. Ahora, esto lo que demostró este estudio es simplemente que al utilizar estos anticuerpos, igual, de nuevo, el concepto de neutralización, se disminuye la carga viral si se usa tempranamente. Aquí está el día 1 de enfermedad o de síntomas y una carga viral reducida significativamente. Entonces, eso es lo que hace el anticuerpo. Pero lo que hizo que la FDA lo autorizara para que lo usemos es que cuando ustedes escogen de nuevo pacientes de alto riesgo, vemos que los que recibieron bamlanivimab tuvieron riesgo de hospitalización y de progreso, de ir a la emergencia, por lo menos, o de hospitalizarse, del 2.9%, mientras que los que recibieron placebo fueron de 10%. Entonces, comparado con placebo, en estos casos sí hubo una disminución en esta severidad y por eso es que se utiliza en algunos pacientes. Sin embargo, esta composición, este único anticuerpo monoclonal, no es
necesariamente lo más eficaz. Y de hecho, esta compañía está intentando ahora hacer una combinación con 2 anticuerpos monoclonales para poder utilizarlos mejor. Acá está autorizado, como les decía, en forma emergente, solo para personas de 12 años para arriba. Obviamente, a los adultos mayores también se consideran de riesgo y se les puede dar. Y así como tenemos combinación del producto de Lilly, hay otro producto de esta compañía que se llama Regeneron, que utiliza también una combinación de 2 anticuerpos monoclonales que aún, de nuevo, no se considera como práctica estándar, pero de la misma forma como el anterior, vemos cómo este anticuerpo, esta combinación, reduce la carga viral significativamente, y también, como en el estudio anterior, en pacientes con alto riesgo de hospitalización, vemos de nuevo una disminución de hospitalización o emergencia. Los que recibieron el tratamiento 3% versus placebo 9%, y de ahí que de nuevo esta combinación esté aprobada en uso emergente en los Estados Unidos para ciertos pacientes más de 12 años de edad con factores de riesgo como están acá listados. Ok, entonces en resumen, ya para terminar, vemos cómo hay diferentes estrategias para el manejo de estos pacientes en el ámbito ambulatorio. Claramente, la respuesta a la situación de la pandemia requiere estas estrategias de salud pública que son las que funcionan. Entonces, voy a recalcar que el uso de mascarillas y el uso de distanciamiento, lavado de manos sigue siendo la mejor forma de manejo de estos pacientes. Hablamos ahora de antivirales y de anticuerpos monoclonales que tienen los anticuerpos monoclonales un rol si están disponibles, y estos tienen que seguir evaluándose, mejorando y evolucionando. Los antivirales se están investigando, también deben de utilizarse tempranamente, y como vemos acá, yo creo que a lo que vamos con anticuerpos monoclonales y antivirales es a utilizarlos en pacientes de alto riesgo. Y finalmente las vacunas, que eventualmente las vacunas son las que nos van a permitir disminuir el riesgo de infección. Y lo bueno es que estas vacunas están en desarrollo. Hay muchas que ya están utilizándose, como sabemos, bajo uso emergente, y que vamos a ir aprendiendo más de cómo funcionan estas vacunas, teniendo más opciones, no solo para adultos, sino que para todos los grupos de edad. Con eso voy a terminar y estaré al tanto para sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su muy interesante conferencia. Vamos a dejar las preguntas para el final. Tengo entendido que hay la posibilidad de que no nos pueda acompañar hasta el final, pero veo que algunas preguntas ya están en el chat dirigidas para usted, entonces si es que nos podría ayudar contestando esas preguntas, le agradeceríamos muchísimo. Con gusto. Muchísimas gracias, doctora. Con esto voy a pasar a nuestro siguiente orador, el doctor Rafael Barrera, que es un honor también poder presentarle el día de hoy y darle la bienvenida. Él es médico de la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene un máster en Healthcare Delivery Science de Dartmouth College, es profesor asociado de Donald and Barbara Zucker School of Medicine en Hofstra Northwell y de la Universidad San Francisco de Quito. Además es profesor asistencial clínico en Hofstra Northwell School of Nursing. Es director del programa de cirugía global y también es director de cuidados críticos quirúrgicos y cuidado quirúrgico continuo en el Long Island Jewish Medical Center en Nueva York. Es autor de múltiples capítulos, libros, abstracts y artículos, y es miembro del American College of Physicians, del Society of Critical Care Medicine, del American College of Chest Physicians y el American Society of Parenteral and Enteral Nutrition. Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y con esto cedo el piso para que pueda comenzar la exposición. Muchas gracias, y quiero agradecerles por la invitación, y quiero agradecer a la doctora Muñoz que me facilitó la conferencia, porque estuvo muy claro lo que tenemos que hacer. ¿Me puedes poner para poner mi conferencia? Sí, ya estás ahorita, Rafael, por favor, ahí. No, está el caso de pediatría. Estás Necesito- ahorita con el rol para poder presentar. Ah, ya puedo Ajá. share screen. Ajá. Ahí dale clic en share. ¿Ven la conferencia? No todavía, Rafa. Ok. Ahí está. Ahora sí. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación otra vez. Vamos a hablar un poquito de la pandemia. Yo pertenezco a un hospital que es
uno de 25 hospitales de Northwell Health, y a nosotros nos fuimos del hospital que más recibimos pacientes en la pandemia del 2020 y continuamos del 2021. Como este es la historia de la pandemia. Empezó en diciembre en China con una pulmonía, se confirmó el 13 de enero el primer caso fuera de China, el 20 de enero en los Estados Unidos, y el 11 de marzo se declaró pandemia después de que nosotros recibimos el primer caso en marzo. Esta es una historia de las pandemias. La mayoría han venido de China o de alrededor y siempre han causado gran devastación. Y en la mayoría de casos son 3 olas con múltiplos de 3, así es que podemos esperarnos a ver qué pasa con la tercera ola. En nuestro hospital en Nueva York, la mayoría de nuestros pacientes eran afroamericanos, hispanos y muy pocos asiáticos y blancos. La mayoría con comorbilidades, hipertensos, diabéticos, con problemas renales. Y los obesos. Los obesos fueron muy afectados por esta enfermedad y es un factor independiente de riesgo. Pero hay buenas noticias también en este artículo de JAMA de la semana pasada. Pacientes que estaban recibiendo estatinas o bloqueadores de calcio o los inhibidores de angiotensina, parece que eso fueron preventivos para la enfermedad. Esto es solo una diapositiva que nos dieron en el hospital para hacernos de acuerdo por qué 2 metros. En un estornudo, básicamente son 6 metros, una tos 2 metros, y cuando uno grita 1.5 metros. Que por favor todos tenemos que seguir con las máscaras, como dijo la doctora Muñoz. La historia del Long Island Jewish básicamente empieza marzo 17, hace un año exactamente, el día de San Patricio. Para abril teníamos 700 pacientes, 110 en ventiladores, 2 ECMOs, y estábamos ingresando más o menos 12% de pacientes del total al día. Para mayo ya habíamos disminuido a 215. La peor semana fue esta, la segunda semana de abril, donde tuvimos 900 pacientes en el hospital, 172 pacientes en ventilador, y ese mes en total tuvimos 402 ventiladores. Esas son las curvas de la pandemia y la curva de los hospitalizados, que después de respuestas rápidas, en ese entonces intubábamos a todos los pacientes. Eso ya ha cambiado y probablemente en una conferencia próxima se dará pautas de ventilación. ¿Cómo logramos sobrevivir 200 pacientes críticos y 900, casi 1000 pacientes? De esta forma, un equipo de terapia intensiva de 2 intensivistas manejaba 3 equipos cada uno de un médico, generalmente cirujano, que tenía algo de relación con terapia intensiva, tenías de enfermeras, farmacéuticos y paramédicos y residentes. Los paramédicos aquí funcionan al nivel de un R3 y cada uno manejaba 15 pacientes. Entonces, un equipo de terapia intensiva manejaba 45 pacientes. Y en nuestro hospital pudimos haber subido hasta 250 pacientes. Como podrán ver, las X son los equipos y cada equipo tiene de entre 12 a 15 pacientes. Y esto es de la pandemia de la Sociedad de Terapia Intensiva. Nuestra terapia estaba casi al 400% de su capacidad, con un aumento diario del 10%. Estas son las 2 curvas. Es la primera curva de la primera ola. No pasó nada en el verano, y la segunda ola, como ven, muchísimo menor. Este es un ejemplo de que lo que nos está pasando ahorita en el hospital. Tenemos 25 pacientes en ventilador y solo 89 pacientes con COVID en piso. O sea que para nosotros esto en realidad es un número de pacientes muy manejables. Estos son los equipos de cirujanos y paramédicos que nos ayudaron en la pandemia. Como el hospital estaba cerrado, esta es la entrada al hospital, son camas extras, y aquí la parte esta muy chiquita es para cirugía de urgencia. Lo adecuamos yo les llamo en español un galpón de 64 camas y todas, por supuesto, ocupadas. Para que se den cuenta, las respuestas rápidas de nuestro hospital son de 100 al mes, y la semana esa tuvimos tantos que el mes tuvimos 900 respuestas rápidas para intubación. En esta segunda ola son menos de 300, así es que nos va muchísimo mejor. Lo positivo
de esto es que creamos un equipo de pronación, que son todos los técnicos del quirófano, un equipo de protección de piel para todos los pacientes pronados y un equipo que en inglés es Nadie muere solo, que les dimos unos iPads a todos para que se comuniquen con la familia de todos los pacientes hospitalizados, para que no estén el paciente y sobre todo las familias abandonadas sin información. Y por supuesto, publicamos un artículo en la revista Surgery explicando cómo sobrevivimos a la pandemia. Cuando nosotros empezamos con el tratamiento, en realidad no teníamos idea clara de cómo lo que había que hacer. Empezamos con hidroxicloroquina, como ven, acitromicina, esteroides el primer mes. Después nos dijeron que no esteroides, teníamos que intubar todo. Esto fue en la mitad de la pandemia. Después todo fue estudiado. Como pueden ver, el estudio del Remdesivir fue hecho también en el hospital. Hay el estudio de la famotidina, del plasma que sigue en estudio y todo esto. Ya había contraindicaciones de usar la hidroxicloroquina, las inmunoglobulinas, la ivermectina, la colchicina, pero todo seguía en estudio. Después, al final de la primera ola, ya teníamos leve, moderado y severo el COVID y los tratamientos solo con el Remdesivir, la dexametasona y el plasma y el resto todo en estudios. Y al final, esto es ahora como manejamos. La mayoría de los pacientes leves y moderados que no requieren oxígeno, los moderados, se van a su casa. Estamos manejando cerca del 80% de nuestros pacientes fuera del hospital. En total, desde que iniciamos en marzo, los 25 hospitales, nosotros hemos visto 175,000 pacientes con COVID. Entonces tenemos una experiencia bastante amplia. Y como dijo la doctora en la presentación anterior, el problema es cuando se ingresa a los pacientes y empezar a dar el Remdesivir y la dexametasona a los pacientes que requieren. Cualquier otro es con tratamientos que están monitorizados de estudio. Y hay las recomendaciones en contra de la doxiciclina, hidroxicloroquina, citromicina, ivermectina y colchicina. El resto son todos en estudios. A todos los residentes les dimos en inglés es checklist para que no se básicamente equivoquen, que son todo lo que pedíamos al principio. Ahora hay muchísimas menos cosas porque no están nada muy bien establecido y todo lo que tenían que hacer porque había un montón de residentes y médicos que no estaban familiarizados con la terapia intensiva. Y es una foto mía con los jefes de los departamentos, jefes que siempre es bueno para la moral de la gente. Y yo creo que va a haber a futuro una conferencia para evitar que uno se queme con tanto manejo del paciente. La doctora Muñoz en la presentación pasada ya habló de esto, pacientes asintomáticos, leves, moderados y severos y los críticos. Aquí lo más importante es, si su paciente es moderado y requiere oxígeno o está saturando menos del 94%, ese es el paciente que usted debe considerar ingresarlo y dar el tratamiento. Esta diapositiva también presentó la doctora Muñoz. Si alguien necesita dar el examen, esta es la diapositiva que uno se tiene que acordar, porque básicamente lo que nos dice es que la mayoría de los pacientes no deben ser tratados con ninguna de las medicinas. Solo los pacientes hospitalizados que requieren oxígeno, ahí se le entran a la rama del Remdesivir o de la dexametasona. Y los pacientes críticos ya es un paciente completamente diferente. Entonces, para la evaluación del paciente externo, lo más importante es, después de la evaluación, educar al paciente en las expectativas y lo que tienen que hacer. Hay que hacer un triage bastante bueno, hacer los exámenes que haya en el hospital o en el centro de salud, y hay que estratificarles el riesgo. ¿Cuál es el riesgo que tiene el paciente de regresar más enfermo? Básicamente, una buena historia clínica para los pacientes, ¿no? ¿Cuál es la saturación? Y evaluación del lugar. No sé, nosotros siempre nos olvidamos en los Estados Unidos que hay un montón de pacientes que viven en condiciones con muchísima gente y por eso no se pueden evaluar. Entonces, el manejo del paciente leve y moderado en el 80% de los casos es en la casa, no requiere ninguna intervención, y lo que nosotros estamos haciendo ahora, y vamos a ver en una diapositiva posterior, telemedicina.
les damos acceso a telemedicina para evitar que los pacientes, sobre todo de alto riesgo, y los pacientes mayores vengan a terapia o a la consulta externa y hacemos las visitas por medio del teléfono. Bajo, no me estaba, ahí está. Entonces, este es el manejo del paciente externo, esto también vimos. Lo más importante es cuál es la saturación, cuál es la frecuencia respiratoria y cuáles son los síntomas para ver si es que el paciente tiene que ser ingresado al hospital o si es que el paciente tiene si se está empeorando en la casa, regresar a urgencias para ser reevaluado y por los síntomas. O sea, el paciente externo, ahorita nosotros seguimos mandando un montón de exámenes para evaluación, como los de dímeros, los tiempos de protrombina, las plaquetas y todo. En realidad todavía no sabemos y probablemente, yo estoy adivinando, es en los pacientes de alto riesgo son los que se va a mandar el panel de exámenes. En el resto de pacientes va a ser todo manejo sintomático. La pregunta siempre es, al paciente con COVID, ¿hay que darles antiplaquetarios o alguna anticoagulante? La respuesta todavía no se sabe. Actualmente es no, pero sintomático. Y si usted quiere incluir la aspirina como un sintomático, se podría hacer, pero no está indicado presentemente. Gracias. El manejo del paciente externo, otra vez, es aislar al paciente, hidratarlo. Se le puede dar Tylenol, se le puede dar los no esteroides, se les puede dar cualquier cosa para la tos. Si el paciente es de alto riesgo y no requiere hospitalización, hay que indicarle cómo debe dormir en pronado, darles ejercicios respiratorios, si tiene asma, sobre todo no olvide hacer los broncodilatadores y reposo. De nuevo, profilaxis para trombosis no está indicada, pero no se debe parar los anticoagulantes para cualquier enfermedad. La próxima. Ahora, cloroquina, hidroxicloroquina fue usada muchísimo en Sudamérica. Es, como todo el mundo sabe, tratamiento para la malaria. Se usa en enfermedades autoinmunes. La toxicidad es baja. Se creía que in vitro funciona contra el RNA de los virus, y podría disminuir la carga viral. No sugiere el uso de la hidroxicloroquina actualmente con los pacientes. Estos son los artículos. Este es del Annals of Internal Medicine. La hidroxicloroquina en pacientes no hospitalizados. No hubo diferencia entre el manejo de placebo y la hidroxicloroquina en 423 pacientes. El siguiente artículo es la hidroxicloroquina en tratamiento temprano para el COVID en 293 pacientes. No hubo ninguna diferencia y por eso no se recomienda. La acitromicina también se estaba utilizando para el tratamiento con COVID. No hay ningún estudio que sea positivo. Si es que el paciente tiene COVID y tiene una pulmonía que es una pulmonía de la comunidad, ahí sí la acitromicina está indicada. Si no, si es que es COVID, como decir un COVID puro, no se debe usar la acitromicina. Ahora, la hidroxicloroquina con o sin acitromicina se hizo un estudio en 667 pacientes. Como podrán ver, aquí se hizo con esta medicina más un placebo y no hubo ninguna diferencia en 15 días. Y por eso es que no se utiliza esta medicina. Esto también vimos, el Lopinar y el Ritonavir, son antivirales y las dosis están ahí, 400 y 100 miligramos 2 veces al día por 10 días. No se recomienda, los estudios fueron negativos. Estos son los estudios. Como podrán ver, ahí son cerca de 200 pacientes, las curvas son exactamente iguales y por eso no se utiliza ahorita. Ese es el artículo, creo que uno de los más importantes que salió, el Remdesivir en 541 pacientes, disminuyó el número de síntomas en los pacientes, pero no se observaron ningún beneficio en enfermedades leve o moderada, y sobre todo con saturaciones de más del 94%. De ahí vienen las guías, es que esta medicina solo se da para un paciente que se está deteriorando o de alto riesgo.
Entonces, la farmacología es un nucleótido que inhibe el RNA dependiente de la polimerasa RNA. La dosis es 200 miligramos el primer día, 100 miligramos diarios por 5 días. Hay que monitorar sobre todo las enzimas hepáticas y la insuficiencia renal. Se recomienda en pacientes de COVID-19 que requieran oxígeno. Entonces, eso es lo más importante. Obviamente, estos pacientes van a estar hospitalizados y nosotros lo utilizamos bastante con los pacientes que utilizamos. Este es el otro artículo del New England Journal de dexametasona en 2,000 pacientes. La dexametasona redujo muertes en pacientes graves y sobre todo mecánica que estaban con ventilación asistida. La dosis 6 miligramos intravenoso o por boca por 10 días y está recomendado en pacientes críticos que requieran oxígeno. Eso es muy importante. Ahora, el anticuerpo monoclonal, como vimos en la conferencia pasada, nosotros estamos utilizando a en un estudio para todos los pacientes externos que tienen factores de riesgo, sobre todo obesidad, enfermedades crónicas de riñón, los diabéticos o mayores de 65 años. Llegan, si tienen un factor de riesgo, y estamos haciendo, y parece que está funcionando bastante bien. Este es el artículo original en 309 pacientes que con el anticuerpo que fue positivo. Ahora, este estudio BLAZE-1 es el que redujo en el 87% el riesgo de comprometerse a futuro. Pero este anticuerpo con la Redcentivir no funcionó. Entonces, esta combinación, como dijo la doctora Muñoz, están buscando más combinaciones de los anticuerpos para ver cuál funciona, pero sin todavía respuesta. La ivermectina, como vimos, es un antiparasitario. El mecanismo bloquea la actividad de la proteína SAR, pero esos son todos los estudios, la mayoría negativos. Estos son estudios también, como pueden ver, todos negativos. Y estos son los estudios epidemiológicos de Perú y Paraguay. También de ahí vino la idea de que a lo mejor la ivermectina iba a funcionar, pero no funcionó. La dosis es 200 microgramos por kilo en dosis única. No se recomienda el uso de la ivermectina para el tratamiento del COVID en ningún mecanismo, a menos que sea un estudio clínico. Y este es el artículo también que salió publicado. Los suplementos, estuvimos utilizando esto, vitaminas C, sobre todo vitamina D, el zinc y la melatonina, las propiedades eran antioxidantes y antiinflamatorios. No hay suficientes datos y no se recomienda del resto. Ahora, si es que es un anciano y probablemente tenga deficiencias vitaminosas, es posible que se beneficie dándole un multivitamínico o si no ha salido al sol, vitamina D, pero no es para un tratamiento del COVID. Y este es el artículo que salió en JAMA, es la combinación del zinc con la vitamina C, y no funcionó, así es que no creemos que sea beneficioso para el tratamiento del COVID. Entonces, básicamente la prevención y profilaxis, lo único que funciona son desplazamiento social, evite el contacto obviamente con individuos enfermos, máscaras es muy importante, lavado de manos, la higiene respiratoria, no tocarse la cara y dependiendo de dónde esté, si está en los Estados Unidos, depende del estado, o en Sudamérica, la cuarentena, ¿no? Y obviamente los exámenes del PCR. Ahora, tenemos este número de vacunas, que es uno de los éxitos de la medicina actual, que en menos de un año tengamos tantas vacunas. La vacuna Moderna, que es la de Pfizer, que es la que utilizamos en nuestro hospital, tiene una eficacia de 95%. La Moderna a las 2 semanas después de la segunda dosis ya tiene anticuerpos y la Pfizer después de 7 días. La Johnson Johnson es la más barata de todos, es una vacuna tradicional y esa va a ser solo una dosis. Así es que yo creo que esa va a ser una vacuna que se va a dar en muchísimos países. Este es un artículo que salió en Med.
sí, lo más importante de este artículo es el gráfico, ¿no? Aquí el gráfico es lo que está pasando al principio de la primera ola. No había ningún enfermo, el de amarillo está enfermo, infecta a muchísimos y mueren 2 del grupo. Pero cuando ya estamos inmunizados, así haya un caso de coronavirus, que es el señor en amarillo, no hay transmisión porque la mayoría de las personas ya están en contacto. Así es que eso es lo que tenemos que esperar para que por lo menos cuando las vacunas estén ya listas para, para dar a todo el público en general. Y esto es otro artículo de la hidroxicloroquina después de una exposición de COVID en 821 pacientes, no funcionó, ¿no? La ivermectina tampoco como profilaxis tampoco funcionó. Y aquí hay cerca de 1000 pacientes, entonces no funciona tampoco la ivermectina como profilaxis. Los anticuerpos monoclonales sí están funcionando. Nosotros tenemos dos estudios para pacientes positivos y a sus familiares o residentes en asilo de ancianos de alto riesgo, y parece que están funcionando. Hay que esperar a ver las respuestas. Entonces, ahorita no se recomienda a ningún agente como profilaxis para la prevención del COVID, excepto las máscaras y lavarse las manos. Y no hay ninguna medicina tampoco después de estar expuesto a un paciente o una persona con COVID. Es lo que nosotros estamos haciendo. Esta diapositiva es muy complicada, pero básicamente es el seguimiento de los 175,000 pacientes que hemos visto. A la mayoría no se les trata, pero a los de alto riesgo se les siguió con algunas medicinas, pero lo más importante, por telemedicina. Y esto se expandió a todos los pacientes que fueron dados de alta después del hospital, y nuestra mortalidad en terapia intensiva fue bastante alta, pero hay muchísimos sobrevivientes, y esos pacientes son los que estamos ahora tratándoles porque tienen muchos problemas de fibrosis pulmonar, algunos que se están mejorando, hay algún montón de problemas neurológicos, así es que en realidad es un equipo de muchas especialidades para tratar a los pacientes que se deterioraron con el COVID y fueron hospitalizados en terapia. Entonces, para concluir, el manejo del COVID leve y moderado es sintomático. No hay terapias aprobadas para el manejo de pacientes externos con COVID-19. El uso de estos dos medicinas son usados en pacientes de alto riesgo para evitar que progresen. No hay terapia específica para prevenir la infección del COVID. La mayoría de los pacientes se pueden manejar como pacientes externos, y el uso de telemedicina es una opción si es que tenemos la tecnología. Hay que acordarse que la mortalidad del COVID es del 2%, y con las nuevas variantes muy agresivas, sobre todo la inglesa, es del 4%. Así es que por eso podemos manejar a sus pacientes bien. Esta última diapositiva es para los que llegaron tarde o los que no estaban poniendo atención. Es un artículo que salió la semana pasada de la enfermedades infecciosas de los Estados Unidos, y básicamente dieron evidencias para los tratamientos. Lo más importante aquí son los cuadros, ¿no? Los rojos son negativos y lo verde lo positivo. Entonces van por cada medicina. Hidroxicloroquina no se recomienda en ningún caso, ¿no? La hidroxicloroquina citromina no se recomienda en ningún caso. La Liponevir y los antivirales tampoco se recomiendan en ningún caso. Ahora están los esteroides, ¿no? Solo se recomienda en los pacientes que se están deteriorando y que necesitan oxígeno. El TOSI que nosotros utilizamos solo se recomienda en algunos casos que no pueden dar esteroides. El plasma también solo se recomienda cuando están manejados por un estudio científico, ¿no? Remdesivir, como vimos, pacientes que están en el hospital con una enfermedad moderada o que se están deteriorando con oxígeno. Esto de famotidina, el Pepcid, seguimos haciendo el estudio. Todavía ahorita no se recomienda la utilización. Los dos, como habíamos visto, los anticuerpos monoclonales, solo
como pacientes externos y muy temprano uso, ¿no? Y también estos dos, el Remdesivir y el Baricitinib, también para pacientes moderados que están deteriorando. Ivermectina no está recomendado, y el resto solo en contexto de trabajos clínicos. Así es que, si es que les interesa, esto salió la semana pasada y creo que resume muy bien lo que tenemos que hacer para el cuadro clínico. Esto es otra forma de ver el COVID. Es una diapositiva de una cortesía del doctor Carlos Cordón Carlo del Mont Sinaí. Ellos están haciendo de estadios 1, 2, 3 y 4, y dependiendo de en qué estadio esté, y dan los porcentajes, como pueden ver, el porcentaje crítico es alrededor del 15%, ahí es donde se tiene que utilizar todos estos inmunomoduladores, esteroides y todo. Es una forma diferente de ver la enfermedad, pero es muy buena. Es que para concluir, como dijo Winston Churchill, si está pasando usted por el infierno, lo que tiene que hacer es seguir pasando hasta el final. Y de mi punto personal, a mí me siguieron para una película por 2 semanas en la primera ola, así es que probablemente esta película saldrá creo que el próximo mes, y probablemente esté yo ahí unos 10 segundos, ¿no? Muchas gracias por la invitación. ¿Y hay algunas preguntas? Majo. Muchísimas gracias, doctor. Realmente súper interesante. Sí, tenemos algunas preguntas en la parte de QIA y en la parte de chat. Ahorita vamos a continuar por ahí, por ese medio, y después al final abriremos para ver si es que tenemos más preguntas. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces yo trato de contestar algo y me despido. Bueno. Perfecto. Muchísimas gracias una vez más por su tiempo y la charla, ¿ya? Muchas gracias. Hasta luego. Listo. Con eso vamos a pasar al siguiente speaker, que tenemos al doctor Fernando Aguinaga. El doctor Fernando Aguinaga es el presidente de la Sociedad de Pediatría de Pichincha, es coordinador del posgrado de pediatría de la Universidad Internacional del Ecuador, jefe del servicio de neonatología del Hospital Metropolitano, médico por la Universidad Central del Ecuador, pediatra por la Universidad Internacional del Ecuador, y es fellow en Neonatal and Perinatal Medicine de la Universidad de British Columbia en Canadá. Bienvenido, doctor Aguinaga. Un gusto tenerle y un honor poder presentarle el día de hoy. Buenas noches con todos. Mi presentación va a ser un poco corta porque creo que todos ya lo han dicho la mayoría. No sé si pueden ver mi pantalla. No todavía. No, Ahí sí se está comenzando a presentar. pero ahora yo no puedo ver. Si está abierto en PowerPoint, si le puede poner como presentación, probablemente porque todavía no se ve la pantalla. Se ve en blanco la presentación. Perfecto. ¿Ya se puede ver? Sí, ahí ya se puede ver. Bueno, después de estas brillantes exposiciones, mi caso clínico que les voy a traer va a ser solo para conversar y complementar lo que ya se ha dicho el día de hoy. Yo les quiero contar este caso, que es un caso muy interesante. Es Julián, tiene 2 años de edad, acudió con su madre a consulta preocupada porque ella y su esposo fueron diagnosticados de COVID por una prueba de PCR hace 72 horas. Y Julián ha presentado dolor abdominal, congestión nasal, fiebre baja que refiere la madre, vomitó por 3 ocasiones las últimas 24 horas. Julián también tiene una hermana, María, de 2 meses de edad, que está lactando y no ha presentado ningún otro síntoma. Entonces, cuando llegan estos niños a nuestra consulta, que ha sido lo que más hemos visto en esta pandemia, una de las primeras preguntas, sino que no me quiere pasar, una de las preguntas es, ¿se debería examinar a Julián en la consulta con todas las medidas de bioseguridad? Pues eso es importante porque considerando la historia de los padres, y como ya lo dijo la doctora Flor, tenemos que tener todos los medios de bioseguridad para cualquier paciente que sea sospechoso de COVID.
incluidos los niños. Si nosotros no contamos con toda la bioseguridad, tal vez debemos optar por otros medios de examinar, sea una teleconsulta, sea diferir a este paciente, saber qué tan grave está, y si no, proceder a su examen si tenemos todas las medidas de bioseguridad. O una de las consultas que siempre hacen los colegas es, los papás han sido positivos, debemos hacerle a Julián un PCR y según eso decidir si atendemos a Julián y a su hermana. Pues primero tenemos que ver qué tan sintomático o estable está Julián antes de tomar una decisión de este tipo. Y ¿se debería suspender la lactancia materna a María, hermana de Julián? Pues siempre recuerden que a los pediatras y a todos los médicos acá mucho en Ecuador es, ya que acudimos a consulta por Julián, hagamos la pregunta de toda la familia. Y eso es muy común. Y entonces cuando nos preguntan sobre la madre, la hermana de Julián, pues la respuesta es no. Todavía la evidencia científica ha demostrado que debemos continuar con la lactancia materna porque la leche materna es una forma de protección y es el mejor alimento que le podemos dar a María, la hermana de Julián. Entonces, estas preguntas rápidamente las contestamos mentalmente, digamos así, y pasamos a la siguiente. A Julián se le examinó. Julián tiene una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, respiratoria 25, satura bien, temperatura de 36,8. Se usó un termómetro infrarrojo de oído. Y es que eso también cuando tenemos niños pequeños, debemos asegurarnos de cómo tomamos la temperatura. Los termómetros de infrarrojo temporales o que usamos en la frente deben ser usados de forma adecuada. Más de una vez las madres les toman como si fuera que le pasan por la frente como una barra o simplemente apuntan a cualquier parte del cuerpo y eso nos da temperaturas muy erróneas. Si es un niño mayor de 6 meses, los termómetros de infrarrojos de oído son muy buenos para tomar la temperatura. Y los otros son termómetros axilares, son un poco molestos para los niños porque se mueven, no les gusta estar ahí entre 5 a 10 minutos a tener una temperatura exacta, pero son adecuados también. Vemos la antropometría, tiene 12 kilos, es talla 85 centímetros, unas buenas condiciones generales, se encuentra hidratado. Entonces, se ve que Julián a este momento no tiene ningún síntoma que parecería que deberíamos estar muy preocupados. Entonces, le vamos a examinar su orofaringe con todas las medidas de bioseguridad y encontramos unas vesículas en la parte posterior del paladar. Que como dijo la doctora Flor María, que creo que ella me ha facilitado mucho esta presentación, nosotros vemos estas vesículas y siempre nos entra a la duda dos preguntas. La primera es, Julián, básicamente con estos detalles podemos decir que tiene coronavirus o es una faringitis y fue coincidencia el contacto con sus padres. Y vamos a continuar con su examen físico para completar esto y vemos que su abdomen está suave por lo que tenía los vómitos, no doloroso a la palpación con ruidos diarreos aumentados, paciente colaborador, y encontramos unas lesiones en la piel que no son muy llamativos de atención, un rash en la parte de su cuello, unas lesiones tipo picadura, como que se ha rascado el niño, y nosotros podemos ver con todos estos síntomas que se presentan muy frecuentemente en los niños y decir, estos son hallazgos clásicos de COVID, pues la respuesta es no, porque los niños, como vimos en las diapositivas anteriores, los speakers, pueden presentar muy pocos síntomas, ser asintomáticos o diarreas o tos o vómitos y a veces sí rash en el cuerpo, pero también podría ser que estamos frente a una faringitis viral y tampoco descarta el COVID, sino que están coexistiendo dos virus, un virus de herpangina o un virus de tipo Coxsackie, que podría explicar, y más el contacto con el virus que tuvo de sus padres. Entonces, cuando tenemos estos casos que nosotros hemos visto en la consulta, podemos estar pensando que podríamos dar frente a dos virus usuales en niños, el virus de la faringitis viral, de la herpangina, más un COVID que se ha contagiado a sus padres. Por lo tanto, deberíamos solicitar exámenes confirmatorios. Yo creo que la doctora Floria nos dijo que todo paciente sintomático debería presentar exámenes confirmatorios, por lo cual la recomendación en este caso sería que sí deberíamos pedir un PCR para Julián, en un hisopado, sea nasal o faringio, para nosotros saber si tiene un COVID confirmado y mantener un aislamiento adecuado de Julián. Bueno, un poco porque yo después de estas presentaciones tan buenas quiero hacerlo bastante corto este caso clínico y dejar paso más bien a las preguntas y a la discusión. Les cuento que Julián
se le indicó aislamiento con la familia, analgésicos, medidas generales, acetaminofén y se indican los signos de alarma a la madre. Se le envía a casa con el pedido para realizar una prueba por PCR. Pero cuando resumen rápidamente, primero, ¿cuáles son los signos de alarma? Los mismos que se ha usado por mucho tiempo en niños. Si la fiebre es muy alta o persistente, si el niño está agitado, si un niño está quipneico, si un niño no está tomando líquidos, si no ha orinado en las últimas horas, o si el niño se ve en mal estado general, un niño que se encuentra letárgico. En caso contrario, si es un niño que está hidratado, que está tomando sus líquidos, puede seguir siendo manejado en casa. ¿Qué tiempo debe estar aislado? Bueno, la indicación creo que ya los speakers lo dieron, que más o menos alrededor de 10 días la carga viral ya disminuida. Entonces, que se mantenga aislado junto con toda la familia. Uno de los errores que vimos muchas veces en los niños es que aislábamos, los padres daban positivo, presentaban síntomas importantes y a los niños, para que no se contagien, entre comillas, los enviaron donde los abuelos. Y resulta que ellos podían ser los causantes que contagien a sus abuelos. Otras preguntas que siempre nos hacen es, ¿podrá tomar ibuprofeno si la fiebre es muy alta? Porque vieron unos trabajos que decían que el ibuprofeno era malo y que daba algunas reacciones en el caso de COVID, pero se han hecho otros estudios también muy buenos que demostraron que no había una relación directa con ibuprofeno y la evolución del COVID. Pero en todo caso, el uso de acetaminofén o paracetamol sigue siendo un estándar para manejo de la temperatura y el malestar en general de los niños que tienen molestias, sea por coronavirus o cualquier virus respiratorio. Bueno, creo que el doctor Rafael y la doctora Flor indicaron unas diapositivas muy buenas sobre medicación que podríamos prescribir para prevenir complicaciones, y hablaron de la hidroxicloroquina, hablaron de la ivermectina, hablaron de todas las vitaminas, hablaron de todo, del zinc y de todos los compuestos que no se ha visto una evidencia que puedan mejorar o prevenir complicaciones. Y en el caso de los niños, tener en cuenta que debemos manejar más bien con cuidado, porque un exceso de una sobredosis de un medicamento podría causar más daño que beneficio y provocar intoxicaciones y confundir el cuadro clínico que ya tiene el niño. Las madres siempre se preocupan y dicen, ¿cómo subir las defensas de mi hijo? Pues la respuesta es fácil: alimentándolo bien, cuidándolo bien, si es un lactante, dándole leche materna, que son las formas normales y más naturales de proveer una protección a los niños. Bueno, les sigo contando un poco de este caso clínico. A las 72 horas, Julián está en mejores condiciones generales. La madre nota que su rash se ha generalizado en el cuerpo, este brote que tenía, sin presentar ninguna otra molestia como prurito o dolor. Además, la madre le realiza la prueba de PCR. El padre de Julián ha tenido complicaciones y está hospitalizado, por lo que se le recomendó realizar otros exámenes de sangre complementarios y, como siempre pasa, dijeron, de paso hagámosle exámenes a Julián para ver qué está pasando con Julián y no queremos que se complique con su padre. Y de paso, muchos estamos ahora en el tema aquí en el Ecuador de oír las noticias y dicen, sí, hay más niños complicados, hay más niños enfermos. Entonces la madre dice, sí, por lo menos no me quedo tranquila y le voy a hacer unos exámenes adicionales. Vemos la foto de Julián, tiene este rash muy fino, ojalá lo puedan ver todos. No tiene otro síntoma, no le pica, no le da prurito y le hacen los exámenes. En los exámenes que le habían pedido, tiene 4.700 blancos, una fórmula con desviación a la derecha, velocidad de sedimentación adecuada, habían pedido también tiempos de coagulación normales, habíamos evidenciado también una urea, una creatinina, una TGO ligeramente elevada, pero nada especial, habían pedido un PCR que no estaba elevado, que estaba dentro de lo normal. Por ahí también le pidieron una troponina, le habían hecho también una ferritina, que era normal, pero de pronto nos asoma este resultado del dímero D, que dice que está fuera de rango, 1893, con una procalcitonina de 0.09. Esto fue muy común, y es que muchas veces que un niño, nosotros que no hemos hecho muchos valores de dímero D de forma rutinaria y encontramos valores fuera del rango, no sabemos cómo interpretarlos. Y muchas veces los valores pueden ser normales para la edad de un niño, porque sus tablas son distintas, o simplemente no debe ser valorado en el contexto que el paciente está bien.
y peor aún, anticoagulado o darle algún tratamiento. Y esto pasó mucho en los niños porque estos valores de dímero D plasmático todavía no tenemos muy bien tipificados en niños, y en los niños de alto riesgo son los únicos que los hacemos, y en ellos tenemos que valorar bien riesgo versus beneficios, darle alguna medicación. Bueno, aquí tenemos la prueba de detección de antígeno que fue positivo para coronavirus, lo que se comprobaba que Julián tenía un coronavirus y que además tenía estas vesículas en garganta que posiblemente pueden ser una herpangina, un virus asociado al mismo coronavirus, o puede ser que el coronavirus también presente estos síntomas de aptas en la parte posterior de la orofaringe. Y la pregunta es, ¿deberíamos realizar exámenes de sangre a todos los niños contagiados de COVID-19? Bueno, yo creo que la doctora Flor me lo dejó toda esta parte de preguntas muy fáciles, porque ella ya lo dijo, no es necesario. Solo tratamos los síntomas, vemos cómo va el niño, y solo aquellos niños que sean hospitalizados deberíamos realizar exámenes complementarios. ¿Y cómo deberíamos actuar con los resultados? Pues si esa es una gran pregunta, pues si nosotros pedimos un examen, tenemos que tratar de saber cuál es la normalidad de este examen. Entonces, la recomendación es, si vamos a pedir, empecemos con los exámenes básicos, y salvo en casos que ya meriten un mayor estudio, pedir exámenes más complejos, porque si no estamos gastando recursos y tal vez no sepamos cómo interpretar y peor aún, cómo tratar estos resultados. Básicamente, mi presentación ha sido muy corta. Quería solo llevarles en este par de preguntas y más bien ampliar el foro para las siguientes, la discusión del caso clínico. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Aguinaga. Muy interesante el caso clínico y perfecto con el tiempo que nos queda. Justamente le agregaremos al final para cuando hagamos la mesa redonda con discusión de preguntas. Muchísimas gracias por la intervención y por la presentación. Listo, con esto vamos a pasar a la presentación de nuestra siguiente speaker, que es la doctora Vanessa Camposano. Doctora, un honor poder presentarle el día de hoy. Ella es especialista en medicina crítica y terapia intensiva en el Hospital General Guasmo Sur, es especialista en Clínica Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, es docente de posgrado de medicina crítica de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, docente de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, instructora del CCIN, del curso de cuidados intensivos neurológicos, y magíster en educación superior. Bienvenida, doctora Camposano. Buenas noches, para mí realmente es un placer, agradezco la invitación a la doctora Michelle Grunauer. Bueno, aquí vamos a presentar pues un caso clínico. Les comparto la imagen, me confirman. Ya. Sí, estamos con imagen compartida, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno. Antes que nada, quiero iniciar con un preámbulo sobre esta clasificación de Siddiqui, ¿no? Y saber qué realizar ante los distintos estadiajes. Por ejemplo, según Siddiqui, tenemos el estadiaje 1 como infección temprana. Es el típico caso donde el paciente viene sintomático leve, puede venir con tos seca, diarrea, cefalea, y dentro de los laboratorios, estudios llamativos como linfocitopenia, tiempos de protrombina incrementados, elevación del dímero D o discreta elevación del LDH. Por otro lado, también tenemos la fase pulmonar, que cabe destacar que dentro de este estadio denominado 2 o moderado tenemos el 2A, que es el paciente que cursa sin hipoxia, y el 2B, que es el paciente que intercurre con hipoxia, ¿no? Acá tenemos el típico caso de paciente con dificultad respiratoria y que pues se puede encasillar dentro de un SDRA con una PAFib por debajo de 300 milímetros de mercurio. Por otro lado, es aquel paciente con un estudio imagenológico anormal, puede intercurrir con transaminitis o elevación de procalcitonina, pero por lo general en esta fase es normal o baja. Les digo esto porque hay ciertos casos donde tenemos elevaciones discretas de procalcitonina y no precisamente son sobre infección bacteriana. En el estadiaje 3, que es por hiperinflamación, característico del paciente de caso severo,
el SDRA, ¿verdad? Donde el paciente cursa con falla multiorgánica y tenemos distintos marcadores inflamatorios elevados, desde PCR, LDH, interleuquina 6, dímeros D, ferritina, ¿no? Y entre otros, ¿no? Por la miocarditis que provoca el COVID. Ahora, dentro de la fisiopatología del COVID-19 es importante recalcar cada una de las etapas, porque si nosotros conocemos este antecedente, ¿verdad? Sabemos el abordaje funcional de esta patología, vamos a reconocer ante qué signos de alarma estamos y qué tipo de terapéutica debo instaurar ante estos distintos periodos. El sistema de renina-angiotensina-aldosterona ya muy bien conocido pues por todos nosotros. Tenemos que la renina que se provoca está estimulada a nivel del aparato yuctaglomerular y que va a actuar a nivel del angiotensinógeno, el cual a su vez es producido por el hígado, permite la transformación del mismo en angiotensina 1 y por la enzima convertidora de angiotensina se transforma de 1 a 2. Este 2 va a incrementar la actividad simpática a nivel de los túbulos renales, va a incrementar la reabsorción de sodio, de cloro, de agua, permitir la salida de potasio y entre otras cosas va a incrementar la secreción de aldosterona, va a permitir a nivel periférico la vasoconstricción arteriolar y a nivel hipofisario, sobre todo a nivel del lóbulo posterior, incrementa la secreción de hormona antidiurética, llevando a mayor reabsorción a través de los conductos colectores. Todo esto va a llevar a una volemia aumentada, lo cual tendrá un efecto negativo en cuanto a la producción de renina. Ahora, sabemos que el virus es capaz de ingresar al cuerpo a través del receptor AC2. Entonces, esta entrada inicial a través de este receptor va a permitir, una vez que ha ingresado, la replicación viral. Y existía mucha controversia y esto justamente lo traigo a comentario porque inicialmente era con qué hacemos con los pacientes con antecedentes de hipertensión arterial en cuanto a los fármacos antihipertensivos, ¿no? Si se suspendían o no. Ya se sabe actualmente que no lo podemos realizar porque una vez que se internalizan estos receptores, hay una mayor estimulación a nivel del receptor de angiotensina 2 tipo 1. El incremento de la estimulación va a hacer que aunque en la periferia de la célula quede un número menor, este sea más proclive cuando se transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2 de provocar mayor injuria pulmonar, provocar mayor remodelado miocárdico como parte de efecto adverso, mayor vasoconstricción y mayor permeabilidad vascular, llevando a mayor edema agudo de pulmón. De ahí es que un paciente no debería suspender el fármaco antihipertensivo y esto pues ya es bien conocido, ¿no? Ahora, ¿qué se demostró en autopsias que se realizaron? Que el 35% de las autopsias de miocardio en pacientes que tenían el virus, ¿verdad? El SARS, tenían presencia de ARN viral y esto se asoció con una expresión reducida del receptor AC2 porque obviamente lo internaliza. Entonces, tengo dos escenarios cuando yo estoy valorando a un paciente, ¿verdad? En mi caso, y por ejemplo, yo soy intensivista, pero bueno, también hay internistas y todos acudimos al llamado, ¿no? Entonces, tengo dos escenarios en el que me encuentro en un paciente sintomático leve y por otro lado, en un paciente sintomático severo. Si bien la severidad de cada cuadro clínico depende de la carga viral, ¿no? Si yo tengo un paciente con una carga viral baja, seguramente este paciente cursará con una infección asintomática. Si yo tengo una carga viral pues moderada, el paciente seguramente será un sintomático leve. Pero en el caso de que la carga viral está incrementada, pues tendré signos severos de enfermedad. Ahora, en la infección leve, seguramente el daño alveolar puede verse mermado por la respuesta que tiene nuestro organismo. De ahí es que muchos de estos pacientes cursan con pulmones normales sin daño endotelial. El problema ocurre con aquel paciente que intercurre a su vez con infección severa, donde hay mucho daño pulmonar y mucho daño endotelial, lo cual lleva a mayor agregación plaquetaria y el paciente puede debutar con síndrome coronario agudo, con daño renal, con daño hepático, ¿no? En esta etapa 2
después de la etapa infecciosa, que viene luego la fase pulmonar, tenemos el incremento por toda esta cascada de inflamación que se ha generado, un incremento de la permeabilidad del endotelio pulmonar, que va a llevar un incremento a nivel de edema en el intersticio pulmonar. A su vez existe daño del epitelio alveolar con mucho edema en el espacio alveolar, lo cual provoca hipoxia. Y acá tenemos este gráfico emblema, ¿no? Al menos para nosotros los intensivistas en cuanto al SDRA, y por un lado ustedes ven este corte coronal del alveolo, donde vemos las células alveolares tipo 1 y tipo 2, cómo tapizan de manera armónica el alveolo, y vemos por el otro lado el alveolo lesionado, donde hay una pérdida de estas células alveolares tipo 1 que van a constituir más del 95% en un paciente normal en cuanto a superficie, ¿no? Vemos cómo existe mucha presencia de neutrófilo, agregación plaquetaria, un incremento de la permeabilidad y este daño de la barrera, lo cual permite que exista mucho líquido dentro del alveolo. Y por último tenemos esta etapa 3, que es la de hiperinflamación sistémica, donde ocurre una tormenta de citoquinas, que el paciente puede cursar con cuadro de trombosis, shock, daño pulmonar, daño celular, inmunoparálisis, y puede existir falla renal. El paciente responde como un gran quemado porque está inflamado de manera general y puede intercurrir con falla multiorgánica. Pero por otro lado, en esta tercera fase, el paciente es muy proclive a cuadros de microtrombos conocidos como los microclots, ¿no? Que es en honor al síndrome tromboinflamatorio obstructivo vascular pulmonar, que afecta sobre todo a la microcirculación. Y por otro lado tenemos también la trombosis de los grandes vasos, entre estos trombosis arteriales, trombosis venosas, tenemos el tromboembolismo pulmonar, tenemos pacientes con stroke, tenemos pacientes con síndrome coronario agudo y alguno de ellos que llega con infarto agudo de miocardio. Habiendo dado este preámbulo, quiero hablar de dos casos puntuales de pacientes que fueron manejados en casa. Estos pacientes, cabe destacar, nosotros los recibimos en terapia intensiva y ya habían sido pues pacientes en distintos estadiajes y les he traído distintos escenarios. Este paciente evaluado en casa con un cuadro clínico de aproximadamente 5 días de evolución, sintomático leve, tos seca, malestar general, fiebre, el cual se realiza una tomografía y la van a visualizar a continuación, van a ver el parénquima. Hay algo de daño a nivel del pulmón bilateral, pero el paciente sin hipoxemia nunca requirió oxígeno con marcadores inflamatorios en rangos de normalidad. Pese a eso, el paciente había estado recibiendo tratamiento con antibiótico-terapia, tratamiento con corticoide e incluso inmunomodulación con tocilizumab. Estos son los laboratorios que el paciente presentaba mientras estaba siendo manejado en casa: leucocitos de 10.700, neutrófilos 65%, esta era su gasometría y estos eran sus marcadores inflamatorios, todos dentro del rango de normalidad. Nosotros pues lo recibimos en el hospital el 2 de marzo con una PAFI en 105 y esta pues son las imágenes, ¿no? Vemos mucha condensación a nivel basal bilateral, ¿no? El paciente ingresa hipoxémico ya con marcadores inflamatorios elevados. Estos eran los laboratorios, teníamos leucocitosis, teníamos ya neutrofilia, teníamos la caída de la saturación y los marcadores inflamatorios, ya teníamos una ferritina en 801, LDH en 1039, un PCR en 150, interleuquina 6 en 37, con una procalcitonina de 4. Entonces, tenemos en secuencia que cuando el paciente fue monitorizado en domicilio con aparentemente signos vitales en rangos pues, de normalidad, el haberlo manejado con antibiótico-terapia, corticoide y tocilizumab seguramente jugó un rol muy importante, ¿no? De ahí la importancia de saber qué tipo de terapéutica utilizar ante los distintos estadiajes. Cuando ingresa, el paciente estaba hipotenso, febril, con taquicardia, oliguria y una procalcitonina de 4.
En la investigación de cuál había sido el antibiótico utilizado, ceftriaxona, que tiene gran presión de selección. Por otro lado, corticoide en el contexto de un paciente manejado a domicilio, el cual no había requerido oxígeno hasta el momento del ingreso, y tocilizumab, que sí ciertos pacientes, ¿no? Porque existe el subgrupo que se pudiese ver beneficiado, como aquel paciente con una interleuquina 6 por encima de 40 y un paciente con un CUR 65 mayor a 2, ¿no? Pero no tenía el paciente valoración de interleuquina 6 previa al uso de la tocilizumab. Y pues el 10, el paciente fallece. Sin duda alguna, el uso del corticoide en el estadiaje incorrecto y la antibioticoterapia de manera indiscriminada juega un rol importante en la mortalidad, ¿no? Y acá tenemos, este es un caso de un paciente que estaba en estadiaje 1 de infección temprana. Y como bien lo dijo el doctor Rafael, la doctora Flor, el doctor Fernando, en esta etapa de infección temprana, simplemente tratamiento sintomático. Tenemos el segundo caso, un paciente que ingresa al hospital el 12, esta es la imagen, con una PAFI en 180, el paciente estaba saturando 92, 93%, se le dio soporte de oxígeno con cánula de alto flujo, se lo alternó con ventilación no invasiva, el paciente nunca requirió intubación orotraqueal. El tratamiento domiciliario de este paciente fue a base de oxígeno, ya había estado hipoxémico en casa con un Cabrini score aproximado de 2 a 3, por lo que nos comentó el familiar, y un dímero D de 2500, solo manejado con oxígeno y corticoide, ¿no? Seguramente, con estos signos de alarma que presentaba, este paciente se hubiese beneficiado de un ingreso precoz. Resulta que cuando el paciente es ingresado al hospital, persistía la hipoxemia, el Cabrini score de 2 a 3, pero el dímero D 7000. Se inició tratamiento con anticoagulación y nos llama la atención el 14, comienzan a presentarse signos de isquemia, compatibles con isquemia en región distal, en miembros inferiores, bilaterales. Se le realiza en primer lugar un eco donde se veía disminución de la velocidad del flujo a nivel de arteria femoral común y profunda, tanto derecha como izquierda. Se procedió a realizarle una angiotac en la cual ya van a visualizar cómo el lado derecho hay una amputación a nivel de la femoral profunda y a nivel de arterias tibiales, del lado derecho a predominio. Acá también lo van a visualizar cuando vayan cortes inferiores. Y ven pues cómo no se visualiza ya la femoral, se pierde a diferencia de la del lado izquierdo, ¿no? Estas son las imágenes que tenemos del paciente en cuanto a los signos de isquemia en región distal. ¿Y a qué conclusiones llegamos? Si tenemos un paciente en la primera etapa considerada como leve, mucho depende de la respuesta que tenga el organismo hacia el virus. Por esto es que el tratamiento es netamente sintomático, ¿no? Y de esto depende mucho el pronóstico y recuperación. Por otro lado, en etapa 2, considerada como moderada, sin hipoxia, 2A, y con hipoxia, 2B, en el 2A evitemos el uso del corticoide. Aquel paciente que está sintomático, que seguramente tiene estudios imagenológicos donde muestran daño de parénquima, pero tenemos pacientes que cursan con saturación por encima de 94%, evitemos el uso de los mismos. En el caso del 2B puede ser útil la terapia antiinflamatoria con corticoide. En la etapa 3, que es la etapa de hiperinflamación, muchos de estos pacientes cursan con algo muy parecido a una linfohistiocytosis hemofagocítica secundaria. Este paciente es el que realmente se beneficia del corticoide y solo en el subgrupo pudiese usarse inhibidores de interleuquina 6, ¿no? Aquel paciente
que cursa con progresión mayor a nivel pulmonar e interleuquina 6 por encima de 40. O sea, pero analizando cada uno de los casos, ¿no? Ya que sabemos que tiene sus bemoles actualmente el uso de este inhibidor, ¿no? Gracias, espero haber sido de utilidad con estos casos clínicos. Fueron realmente casos que fueron manejados en situaciones distintas, ¿no? Aquel paciente en estadia G1, que se utilizaron muchos de los fármacos de estadia G3 o severo, y un paciente en estadia G3 que fue en realidad manejado sin mucha intensidad. De ahí depende mucho de la evaluación del facultativo y acudir al hospital cuando sea necesario. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Campuzano, por su exposición. Muy interesante el caso clínico sobre todo y las imágenes también bastante interactivas para poder ver de mejor manera. Les quiero solicitar a los panelistas si nos pueden ayudar prendiendo por favor sus cámaras y voy a dar paso a la doctora Grunauer para que nos ayude con la moderación de las preguntas. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Vanessa, por haber presentado casos con tanta prolijidad, tan interesantes y que realmente nos han dado muchísimo, muchísimo para aprender. Gracias por su tiempo. Queríamos discutir con ustedes, esta pregunta es para Fernando. En el caso de tener pacientes que presentan alergias, ¿podrían recibir la vacuna? Estamos hablando de adolescentes con más de 16 años. Bueno, en pediatría, como la vacuna recién está aprobada para mayores de 16 años, la experiencia que tenemos es poca. De acuerdo a lo que yo tengo entendido, que la vacuna de Pfizer, que es la que más ha presentado reacciones alérgicas, algunas personas sí la han recibido y han tenido alguna reacción alérgica leve a moderada. Yo creo que este caso debe ser particular, manejado con cada uno de los pacientes y consultado a su médico para saber la alergia que tiene y qué riesgos tiene frente a la vacuna. No les podría dar más información en esta área. Muchas gracias, Fernando. Vanessa, por favor, si es que pudieras referirte a cuál es la mortalidad que manejan en su unidad y si podrías dar una recomendación en relación a modalidad de estrategia ventilatoria para los pacientes que están hospitalizados en la UCI. Por supuesto que sí. Bueno, nosotros tenemos 3 alas. Cada ala consta aproximadamente de 13 camas. Hemos ingresado un total desde el momento cero que hemos tenido de ingresos de pacientes con COVID, un total de 665 pacientes. Nuestra mortalidad actual es del 42%. Una mortalidad que sin duda alguna ha ido cambiando con el tiempo porque nuestra mortalidad inicial fue del 88%. Considero que actualmente sabemos que menos es más. No ventilamos a todos de entrada como se hizo pues, en múltiples lugares, como lo hicimos también nosotros. Actualmente se les brinda a los pacientes un tipo de soporte ventilatorio no invasivo inicial. Puede ir desde cánula de alto flujo, puede ir desde ventilación no invasiva. Y dentro de esto pues viene ya un tema de análisis, ¿no? Nosotros llevamos formularios donde vamos viendo qué tanto se va adaptando el paciente, si está con ventilación no invasiva, sea esta por BNI como tal o por cánula de alto flujo, saber, por ejemplo, qué tipo de IROX maneja el paciente, guiándonos también por el IROX modificado, porque es muy importante la frecuencia cardíaca del paciente. También para nosotros es muy ideal el manejo del Cabrini Score, donde analizamos la amplitud respiratoria, la frecuencia respiratoria, el uso o no de musculatura accesoria y no solo orientándonos por la saturación arterial de O2, que sabemos que podemos tener pacientes saturando 88-89%, pero con un Cabrini de 0, muy buena mecánica ventilatoria, que es un paciente que seguramente nunca llegará a intubación orotraqueal, ¿no? Obviamente en este análisis, porque justamente como les mencionaba, llevamos estadísticas en el servicio,
Nosotros somos un coordinador por cada área. Todos los días hacemos una revisión exhaustiva de los mismos y se va delimitando qué paciente se beneficiaría o no del uso de intubación orotraqueal, ¿no? Pero el objetivo siempre es tratar de luchar por ese paciente para no llegar a la ventilación, y si obviamente el paciente cumple los criterios de entrada para ventilación invasiva, pues se le inicia, ¿no? Muchas gracias, Vanessa. A la orden. Fernando, otra pregunta. En la paciente embarazada durante el parto, durante la cesárea que tuvo COVID-19, que está cursando la enfermedad, ¿cuáles son las recomendaciones para el neonato? Bueno, en eso hemos tenido ya varios niños y la recomendación sigue siendo, dependiendo de qué tan sintomática está la madre, si la madre está estable o tiene síntomas leves, es que el bebé pase con la mamá la mayor cantidad de tiempo, que le dé leche materna, que usen una mascarilla, que se queden aislados tanto bebé como madre, ya que se ha visto que los niños, por suerte, no presentan mayores complicaciones y nuestra experiencia ha sido muy positiva. La mayoría de bebés les ha ido, mejor dicho, a todos los bebés les ha ido muy bien y las mamás han podido dar lactar. Solo hemos tenido un caso de un niño que la mamá no tuvo la enfermedad activa el momento de su parto, sino la había dado durante el embarazo, y que cuando el niño nació encontramos dilatación de arterias coronarias como un síndrome inflamatorio que respondió muy bien a inmunoglobulina. Pero la gran generalidad es que los niños deben ser amamantados y es ser el manejo usual que hacemos en cualquier paciente. Muchas gracias, Fernando. Vanessa, ¿han usado ustedes Remdesivir o plasma convaleciente en la fase tardía de la enfermedad? Bueno, nosotros a nivel de ministerio nos regimos mucho, ¿no?, por protocolos. De ahí es que no está aprobado el plasma, ¿no? Sin embargo, igual en la parte privada sí se le ha utilizado, pero con los distintos estudios que fueron saliendo con el tiempo no demostró ningún beneficio. Sé que seguramente más adelante va a existir estudios contundentes que van a hacer que ciertas tendencias cambien, pero obviamente tiene mucha lógica, ¿no?, el poder utilizar el plasma de un paciente que ya cursó con la enfermedad en alguien que recién inicia para fortalecer el sistema inmunológico, ¿no? Con respecto al Remdesivir, para el paciente que llega a cumplir los criterios de uso, pues se llena el formulario donde se hace un escrito para solicitar la autorización. No tenemos una casuística amplia como para poder nosotros definir como experiencia local si ha sido exitoso o no. Considero que igual a nivel mundial es el único antiviral aprobado. Esperemos pues ver que otros artículos nos van a dar un poquito más de peso en esto y pues nos va a permitir un poco más direccionar esta enfermedad. Muchísimas gracias, Vanessa. Y con esto quiero agradecer a Fernando, quiero agradecer a Vanessa y quiero agradecer profundamente por todo lo que hemos aprendido hoy, porque vemos cómo se hace de día en medicina en nuestro país. Y existen unas preguntas relacionadas a manejo terapéutico y de paciente que está en una situación ambulatoria. Tenemos nuestra cuarta sesión que va relacionada directamente a manejo farmacológico. Entonces es en esa en la que se responderán estas dos preguntas adicionales. Gracias a todos, les esperamos el próximo miércoles a la misma hora y un privilegio haber compartido con ustedes este tema el día de hoy. Gracias, Vanessa. Gracias por la invitación.